saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe. Y les deseo lo mejor a todos aquellos seguidores de nuestro canal, respetuosos de nuestro credo, de nuestro reino Obaife y de mi persona. Les deseo lo mejor. Buenaventuranza o bienaventuranza, que le vayan las cosas de maravilla. A los demás detractores y enemigos, pues que se lo lleve el demonio, a eso que le llamamos demonio. Enemigo es enemigo. Usted no tiene que ser diplomático ni pasivo con el enemigo. Eso es lo primero que debemos de tomar en consideración y conciencia todo estebanista, todo aquel que pertenezca a nuestro reino de Obaife. Eso es una actitud un poco agresiva o fuerte. Bueno, tómela como la quieran tomar. Les recuerdo que yo soy una persona que solamente respeto al que respeta, y que a mí no me interesa ni me importa aquel que no respete, no tome conciencia del respeto a los demás. Por lo tanto, el irrespetuoso, simple y llanamente, aunque se trate de un detallito así, ese yo lo considero un enemigo. Y por lo tanto, el enemigo es una amenaza. Y las amenazas hay que mantenerlas vigilantes, bajo estricta vigilancia. Y claro está, buscar la forma y la manera de quitarse uno de encima las amenazas, los enemigos y todos aquellos que en un momento determinado puedan perjudicar a la persona de cualquier forma. Yo desde hace muchos años, incluso desde muchacho, y note esto para el entendimiento de este video y de mis palabras, porque todo es basado en mi conocimiento de la experiencia de la vida. Y cuando se escucha consejo, se llega a viejo. Y yo he sido una persona que toda mi vida, desde que soy así, he sido muy solitario. Y estoy hablando desde el punto de vista solitario, es de amiguismo, grupito, amistades y demás, y etcétera. No familiar, porque yo soy el hombre más familiar que pueda existir en este mundo. Pueden existir a lo mejor iguales o semejantes a mí, pero no más que yo. Cuando se trata de una persona familiar, porque yo, dentro de las 24 horas del día, yo dedico 24 horas a mi familia, porque me mantengo al tanto de ella, incluso si estuviera 24 horas ocupado en cualquier otra situación. Y la familia, para mí, es lo primero. Y me refiero a la familia que igualmente me respete, me quiera,
me tenga consideración, porque existen también familiares enemigos. Incluso, hasta a veces y en ocasiones, los peores enemigos que puedan existir son familiares. Pero no vamos a hablar ahora de ese punto de vista familiar, sino de los enemigos de nuestra religión, de nuestra práctica, de los individuos esos que están dentro de nuestra práctica, jugando un papel más allá de ser personas que no practican correctamente bien esta religión, de que son inventores en esta religión, de que son personas farsantes dentro de nuestra religión, sino precisamente de individuos que premeditadamente se han infiltrado, los han infiltrado dentro de nuestra religión, haciéndose pasar por religiosos y por personas iniciadas dentro de estas prácticas, y simplemente están jugando un papel gubernamental al servicio de la policía, de las inteligencias de los gobiernos. Y vamos entonces a referirnos a dos sitios en específico, pero esto cabe para cualquier lugar del planeta. Cuba y Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a concentrarnos en Cuba y en Miami. Miami por ser prácticamente la segunda capital de los cubanos, o el segundo país de los cubanos, porque por su cantidad de residentes en esa ciudad que son cubanos. Pero esto le ha tocado bastante de cerca y ya bastante fuerte también a los venezolanos. Fíjense, porque esta situación ha recalado más allá de las fronteras de Cuba y de Miami a Venezuela. Por eso que los venezolanos deben también de estar al tanto de esta situación, de este caso tan peculiar. Yo he dicho y he hablado sobre que nuestra institución es legalmente registrada en los Estados Unidos de Norteamérica. Y nuestra institución, bajo ese estatus legal, pues simplemente lleva a cabo y ejerce todos los términos legales como una institución corporativa. ¿Qué es lo que es una corporación para mayor entendimiento? Cualquier entidad en los Estados Unidos o institución bajo una corporación es simplemente una entidad, recalco y valga la redundancia, legal, con todos los derechos, como por ejemplo la policía es una entidad corporativa. El gobierno de cualquier ciudad, estado, condado y los Estados Unidos incluso son corporaciones. Están bajo los estatus corporativos. Están incorporados. Precisamente porque son entidades propias. Que claro está, algunas tienen propietarios o accionistas y otros tienen un propietario exclusivo y sus ejecutivos y toda la función legal que requiere una corporación. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra religión? Simple y llanamente que el reino de Obaife o reino Obaife es una entidad o una institución legalmente registrada en el estado de la Florida bajo los estatus legales corporativos. Por lo tanto, nosotros podemos
tener dentro de nuestra corporación todas las funciones legales que nos permite la ley. Todas. Y entre ellas incluye un sistema de seguridad interna, una sección de seguridad interna, un gobierno interno, o un reino interno, o un sistema de inteligencia interna, un sistema de acción de inteligencia interna, y todo eso es legal. Por lo tanto, nosotros como entidad legal en los Estados Unidos de Norteamérica, pues funcionamos como si fuéramos un gobierno. Algo semejante a las tribus indias, que tienen su propio gobierno, con un poquitico más de derechos ancestrales y nativos que el nuestro, pero entidad al fin. Como la Iglesia Vaticana cristiana, que dentro de los Estados Unidos de Norteamérica tienen todos sus sistemas corporativos, profit y no profit, y operamos y operan de la misma forma que nosotros. Ellos tienen su sistema de seguridad, su sistema de investigación, antropología, teología, sus secretos, como lo tenemos nosotros, que están considerados internamente como secretos. Y por lo tanto, dentro de lo que se llama el reino de Obaife, yo soy el creador, yo soy la máxima autoridad espiritual, religiosa y ejecutiva dentro de esta institución. Y por lo tanto, como institución, como hombre, como religioso y como sociedad, tomo carta en todos los asuntos de derecho que me corresponden, como tal esas cuatro definiciones que yo he mencionado. ¿Por qué? Porque una cosa es usted decir lo que es y creer en lo que quiera creer, y otro es estar legalmente institucionalizado con todos los derechos de la ley y internamente muy bien organizado. Nosotros, nuestra institución, no es servilista a nadie ni a nada que no sea nuestra filosofía, nuestros mandamientos y nuestro reino Obaife. Nuestra institución no sirve a entidades políticas, ni ideológicas, ni gobierno, ni países, ni medios de inteligencia, ni de orden público. Somos total, 100% independientes con nuestra propia filosofía, nuestro propio sistema y todo lo que la ley nos permite constitucionalmente dentro de los Estados Unidos de Norteamérica y más allá de sus fronteras, basados en las condiciones legales que estén establecidas en cualquier país. Nosotros respetamos la ley, pero también hacemos uso y derecho de ella y de nuestros derechos para nosotros ejercer nuestra práctica, nuestra creencia y llevar a cabo nuestro sistema. Y interprete bien mis pronunciaciones para mejor entendimiento.
La situación de las prácticas de las religiones yorubas y bantú ancestrales africanas traídas por los esclavos africanos a las Américas, siglos atrás, era simple y llanamente una fe que fue traída por esos esclavos a las Américas. Pero fue escalando, fue creciendo y fue creciendo, y no fue precisamente hasta los años 1970 en que en Cuba estas religiones fueron institucionalizadas con diferentes tipos de sombrillas, podemos calificarlos así, bajo esas sombras de esas diferentes sombrillas. Y vamos directamente a referirnos a la creación, establecimiento y reconocimiento de la única entidad yoruba y bantú reconocida por el régimen castrista dictatorial cubano, la Asociación Cultural Yorubá de Cuba. Nótese que antes de esa entidad no existía ninguna otra entidad legalmente reconocida en Cuba que no fuera la sociedad secreta Abacuá, que es otro punto y aparte, aunque son de prácticas y creencias yorubas y bantú en muchos casos de ellos, pero es una sociedad secreta. Incluso con toda su cultura, no es considerada como una religión, sino una sociedad secreta con un culturismo y con sus liturgias internas que pueden verse como una religión. ¿Qué sucede con esto? ¿Y qué ha pasado a partir de los años 70, cuando fue legalizado y reconocido a esa institución por el gobierno de Cuba y asuntos religiosos del Comité Central de Cuba? Que cuando comenzó esto, no fue Antonio Castañeda Márquez el primero, sino un individuo que no recuerdo su nombre y no me interesa tampoco recordarlo. Y una vez que falleció esa persona, pues el que cogió la batuta de esto se llama, o se llamaba, Antonio Castañeda Márquez, conjuntamente con Omar Quevedo Zambrano, conjuntamente, valga la redundancia, con otros individuos que formaban parte de lo que es la ideología castrocomunista, porque todos eran individuos 100% integrados al sistema. Todos provenían de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, pero todos completamente bien integrados. Babalaguos en el 100% de ellos, cuando esto fue fundado y cuando fue establecido. Esta institución, señores, también captó y trajo a sus predios a individuos babalaguos muy viejos y conocidos, como fue hasta los otros días el difunto Bebo, al marinero, y así entre otros como el profesor Enrique y demás, etc., que
claramente eran 100% revolucionarios, comunistas, miembros del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas. 100%. Recordemos que en un conglomerado de individuos, los cabecillas principales son los que conocen y saben más sobre el verdadero origen, sus motivos y qué es lo que busca o qué se busca con esa extraña institucionalización y ese extraño reconocimiento de el régimen castrista, comunista, totalitarista en Cuba de esa institución. ¿No le es extraña que precisamente esa institución haya sido reconocida, señores, por el Comité Central con todo lo legal y todos los derechos legales como institución, cuando en Cuba no se permitía eso de ninguna forma ni de ninguna manera, ni si era permitido ninguna organización ni institucionalización que no fuera netamente revolucionaria, como todas esas organizaciones que fueron inventadas desde el principio de la revolución, como la ORI, por ejemplo. Y estoy mencionando la ORI porque la ORI era una de las organizaciones más prominentes y más fuertes del principio de la revolución, que era la Organización Revolucionaria Integrada, ORI, con aquella canción que sacaron, en aquel tema de la ORI, la ORI, la ORI es la candela, no le digan ORI, díganle candela. Ustedes no están hablando ni están escuchando a un ignorante, están escuchando a un hombre que ha estado total y completamente concentrado en la historia de nuestro país, de nuestra patria, de nuestras prácticas, de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestra cultura y del comportamiento moral e inmoral de los individuos que se prestan precisamente para destruir totalmente la paz interna del ser humano y principalmente, señores, del enemigo que ellos consideran enemigos. ¿De qué se trata todo esto, señores? Simplemente de una conspiración que fue premeditadamente calculada por la inteligencia cubana. Porque recordemos, señores, que el hombre pone y dispone la esperanza en la fe. La fe es el primer orden de salvación mental del ser humano, cuando incluso el ser humano no tiene remedio para resolver su situación. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y a veces la esperanza triunfa. Dominar la esperanza y la fe de los hombres es el triunfo más grande que pueda tener el enemigo del hombre y de la sociedad, porque ya automáticamente controló su mente. Existen por ahí libros y protocolos que hasta en un momento determinado fueron hasta prohibidos. Poseerlos o leerlos o estar al tanto de eso, donde ahí muy claramente dicen
nosotros nos haremos dueños del mundo si esto sucede, si logramos esto, y si logramos esto, y si logramos esto. Y no voy a nombrar de qué se trata porque eso no es un tema que me interesa a mí ahora, en este momento. Más bien el de nuestras prácticas. ¿Qué fue lo que llevó a cabo la inteligencia cubana? El sistema de inteligencia de infiltración dentro de las prácticas populares cubanas que eran y fueron aquellas que más prominencia cogieron. Nótese de que el gobierno de Cuba dictatorial, comunista y asesino dedicó su tiempo primario en los primeros años de la revolución y desde su comienzo en el año 1959 y 60 de tratar de censurar, erradicar y cerrarle las puertas a todos los otros credos religiosos que existían en la isla. Por lo tanto, eso daba la oportunidad de que los hombres de fe, y cuando me refiero a hombres me refiero a humanidad, hombre o mujer, tuvieran que buscar su salvación espiritual en otras creencias que estuvieran más disponibles. ¿Y cuál era la creencia y la fe más disponible que existía después que todos los demás credos religiosos en Cuba fueron prácticamente erradicados, por decirle así, porque lo pusieron en la oscuridad a todas las iglesias cristianas y protestantes y testigos de Jehová, católica, apostólica, romana, ortodoxa y todo lo que se movía? Pues eran las prácticas de las religiones yoruba y bantú ancestral y abacuá mandinga o carabalí, mejor dicho. Señores, entonces vino el procedimiento. Crear, basado en el ateísmo que establecieron en Cuba, en los mismos babalaos revolucionarios y comunistas, que incluso negaron hasta sus creencias, en la mayoría de los casos, para servir a la revolución ateísta, que se dedicó de llevar el ateísmo al pueblo cubano al punto de convertirlo en una materia en las clases de las escuelas desde el primer grado. Dios no existe. Dios no existe. El espiritismo no existe. Los santos no existen. Esto es materialismo ideológico. El materialismo sí existe. Como aquella teoría que no recuerdo si se llamaba Bakelite o algo de eso, se pronunciaba así, el inventor del materialismo ideológico, de donde se fomentaron y se mezclaron y se llevaron a cabo esos tipos de, podemos decirle, de procesos culinarios ideológicos, sopa de caracol, entre marxismo, comunismo, socialismo, revolución, clases, las masas, las clases obreras, el racismo y el bururú, barará, donde está Miguel, y claro está, todo basado en lo que era el materialismo ideológico. De ahí en fuera lo demás era
Entonces, diversionismo ideológico. Pero, tan inteligentes, señores, claro está, hay calculadores que precisamente cogieron como base principal de inteligencia la fe de las prácticas yorubas y bantú. La proliferaron. Ellos mismos, el régimen castista, comunista, totalitario, se encargó de proliferar estas prácticas. En conjunción con babalaos reales, desde antes de la revolución, que se convirtieron en ateístas y siguieron mostrando su imagen de babalaos, pero ya que ni creían en eso, porque creían más en la revolución y en el materialismo ideológico que en su propia fe, en la que se crearon como cultura y como fe y como creencia. Y en coordinación con esos elementos horribles, pues crearon los que se llamaban los babalaos falsos. Falsos babalaos y falsos iyalochas y babaolochas. No fue así con el palo mayombe o con el palo monte. ¿Por qué? Eso es algo que yo me he estado tratando de preguntar y he estado investigando muy profundamente por qué ellos no hicieron eso ni llevaron a cabo ese mismo sistema en Palo Mayombe, pero sí se encargaron, al proliferar toda la fe y todas las creencias, de que destruyeran Palo Mayombe, la religión lesconga. ¿Por qué? Porque en aquella época Palo Mayombe era una práctica que limitaba a ciertos grupos, a ciertas personas, a practicarla. Sin embargo, en el caso de Ifá, que es lo que encabezaba la situación, ellos limitaban, ya no, limitaban, que en la mayoría de los casos ya no, fíjense, no vamos a analizar, pero en la mayoría de los casos ya no, limitaban también ciertas situaciones sociales y de actitud y de preferencia de las personas a no formar parte de Ifá. Así era Palo Mayombe o Palo Monte. Pero Regla de Ocha tenía libre albedrío. Libre albedrío. Ocha recogía todo. Cualquier cosa recogía Ocha. Ahí no había ningún tipo de restricción. Pero Ifá, basado en la creencia que establecieron los ancestros para poder controlar Ocha, de que los babalaos eran mayor que la Ocha, y por lo tanto crearon las casas de babalao, aquellos que tenían que ir a hacer las ceremonias primarias de iniciaciones en la casa, y eran los que sacrificaban y mataban a los animales, como es lógico, vaya, valga la redundancia, lo dije en dos sentidos. Pues simple y llanamente vinieron las conspiraciones, porque tampoco podían los babalaos tener el dominio total de la situación, porque demasiado poder trae por consecuencia de que usted esté criando un monstruo que en un momento determinado se le puede virar y no hay otras opciones. Por lo tanto, crearon las invenciones del cuchillo finado o pinaldo a través de la Atuán, la reina Lucumisa, para proliferar lo que tenía que ver con los sacrificios de animales, que es la base primaria y principal que se lleva en la liturgia de las prácticas de la religión yorubas y bantú, que también es otro invento. Porque aquí todo ha sido inventado premeditadamente, a no ser lo que hayan llevado a cabo pequeños inventos dentro de nuestras creencias y de nuestras prácticas,
con el fin de beneficiarse ellos personalmente, pero en estos casos es con el fin de beneficiarse en los gobiernos. Los gobiernos vienen conspirando, señores, con nuestras prácticas desde décadas y décadas, incluso desde antes del triunfo de la revolución, porque era la única manera de controlar a los humildes. Porque la religión de Yoruba y Bantú era una religión de personas humildes y extremadamente pobres, de personas incluso sin cultura, sin educación y analfabetos o semi-analfabetos. Porque las religiones imperiales, católica, lucumía, apostólicas, romanas y protestantes en un segundo término, y otras ortodoxas, que era bastante fuerte también en Cuba, señores, simplemente eran religiones de gente poderosa y prominentes. Y la feligresía era simplemente aquella que contribuía en la mayoría de lo que es el sistema económico de esas religiones. Por lo tanto, conocer la práctica suya, conocer su historia y conocer enfáticamente, de corazón, de verdad, en lo que usted cree, incurre en dejar de ser una víctima de los sistemas, de las conspiraciones. Y por lo tanto, señores, nosotros tenemos nuestro reino Baife muy bien sincronizado, con todas sus acepciones legales muy bien activadas. Y dentro de nuestro reino Baife existe, ya establecido desde hace mucho tiempo, pero renovado hace unos años atrás, lo que son los guardianes del templo. Y los guardianes del templo tienen dentro de nuestra institución legalmente establecidos los sistemas de seguridad, de investigación y de inteligencia para la protección total y general de nuestro reino, de nuestra feligresía, de nuestros creyentes y de nuestros prelados. Y nosotros nos tomamos 100% en cuenta cualquier cosa, hasta la mínima que sea, incluso hasta una palabra que pueda considerarse enemigo o ofensivo en contra de nuestra institución, de nuestros religiosos, creyentes, feligresía y de nuestros prelados, y más allá de su fundador, José Montoya Baife. El derecho a todo eso lo tenemos, porque en los Estados Unidos de Norteamérica y más en la Florida existe el derecho a la réplica, el derecho a la autodefensa y el derecho a evitar agresiones, conspiraciones o cualquier tipo de situación que sea considerada peligrosa para la persona. Nosotros estaremos en siguientes programas detallando muy bien todo lo que tiene que ver con el trabajo magnífico 100% que ha llevado a cabo el régimen castrista de la inteligencia cubana dentro de nuestras prácticas, que ha recalado incluso a Miami, y que dentro de todos los sistemas que existen en Miami de medios de prensa, de información, de entretenimiento, de redes sociales, señores, se encuentran infiltrados
por individuos religiosos, creyentes, que creen enfáticamente en lo que le han hecho creer dentro de nuestras prácticas, combinado precisamente, señores, con lo que es la ideología política comunista, totalitarista, con la ideología de las creencias de los dioses de nuestras prácticas y los espíritus. Una combinación fatal, horrible, porque está sirviéndole a dos amos a la vez. Al amo que lo controla en Cuba, allá desde La Habana, y al amo del fanatismo. Y todo eso ha sido, señores, muy bien orquestado, muy bien preparado dentro de la institución Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Y en un caso de una fuente que nos ha estado informando a nosotros dentro de Cuba, o varias fuentes que nos han estado informando dentro de Cuba, señores, incluso a los abacuá, incluso a los masones, incluso a los orfelos. Porque esas instituciones están también plagadas internamente por los practicantes de las religiones yorubas y bantú y los babalaos en primer orden, como son los masones. Y vamos a ponerle el ejemplo de Lázaro Cuesta, y después hablaremos de otros. Y esto es real, esto no es una invención, no es una calumnia, que es precisamente, o fue, un babalao que controló a los masones en Cuba, porque era el custodia grado 33 de la masonería en Cuba. Incluso hablé en una oportunidad de cuando él visitó aquí Miami, creo, no sé si fuera la primera vez que lo hacía, y vino invitado por la iglesia masónica de los Estados Unidos, y negó 100% a Javier Echeverría el que a él no le interesaba ni le importaba ninguna cuestión relacionada con la santería ni Ifá, porque él estaba sirviendo en ese momento a la iglesia masónica y a los que le invitaron aquí. Y ahí está Javier Echeverría, testigo de que él mismo fue el que habló con ese señor en un restaurante muy conocido de aquí de Miami. Nuestro trabajo ha sido de décadas y de años, y fue incrementado aún más a partir del año 1996. Y yo me dediqué simplemente a ir a verle la cara de frente precisamente a los espías e infiltrados más poderosos, más grandes y más bien concentrados que existen en Miami, simplemente con el pretexto de una entrevista. Como periodista que soy, como dueño de canales de televisión, señores, y de medios de prensa escritos, que siempre he sido, es un derecho que tenía, y también el de verle la cara, su ambiente, para recrearlo y llevarlo a la televisión, llevarlo a los medios y llevarlo a la sociedad. Porque la prensa es uno de los medios principales que le puede llevar su historia a la sociedad. Y son los que lo pueden poner a usted en 3 y 2 cuando usted se trata de precisamente un elemento comunista infiltrado dentro de nuestras prácticas, y de esos babalaos que son, señores, babalaos por el comunismo, seremos como el Che. Tengan muy buen día. Dios los acompañe.